Los primeros segundos despierto en caída libre. No hay sonido, ni sensación de movimiento, solo ingravidez y la vaga certeza de que algo está mal. Cuando la inercia me alcanza, me estrello contra los arneses y la presión en el pecho deja claro que la conquista se dirige a alguna parte, rápido. Las luces de emergencia, tiras de un Cayena pálido, incrustadas en los mamparos, proyectan suficiente resplandor para descifrar el caos. Equipo suelto flota por la cabina, algunos objetos chocando contra las paredes, otros girando en una danza que sugiere que la gravedad falla por grados. Mi arnés sigue enganchado, pero la distribución del peso es incorrecta, como si la nave no pudiera decidir hacia dónde debería ser el abajo. Repaso las prioridades: encontrar orientación, evaluar daños, recuperar el control. Aprieto el arnés y me preparo para turbulencias, pero no llegan. La conquista se hunde en un descenso silencioso, una caída mortal sin alarmas, sin sirenas de proximidad, sin estabilización automática. Ninguno de los sistemas redundantes de la nave se activa. La puerta de la cabina está sellada, pero las persianas del mirador me dan un vistazo al exterior. Algo inmenso se mueve bajo nosotros, un mundo sin nombre registrado. La atmósfera es lo suficientemente delgada para ver la curvatura de dunas que se extienden hacia el infinito. No hay océano, ni nubes, ni vegetación. Solo un páramo marcado por los restos esqueléticos de estructuras tan colosales que desde órbita las confundí con formaciones naturales. Entonces, el primer temblor sacude la nave. La gravedad artificial regresa con violencia, clavándome en el asiento como un látigo de acero. Los oídos me estallan y un gemido agudo retumba por el casco mientras la conquista comienza a desintegrarse a mi alrededor. Alargo la mano hacia el liberador del arnés justo cuando el impacto me alcanza. Lo siguiente que sé es que estoy boca abajo en la arena, la boca seca con sabor a metal. El dolor llega lento. Un latido amortiguado en las costillas. Un pulso agudo en el cráneo. Me incorporo y trato de enfocar. El lugar del accidente se despliega en fragmentos. Un tramo de desierto chamuscado, los restos de la nave, incrustados en un cráter demasiado amplio para procesar de una vez. Debería haberse desintegrado. Un descenso orbital a esa velocidad solo deja vapor y escombros esparcidos por kilómetros. Pero ahí está. Un cascarón destrozado, enterrado en las dunas. Otros cuerpos yacen cerca. Algunos aún se mueven. Otros, claramente, más allá de cualquier ayuda médica. Reviso mi traje de presión con movimientos automáticos. El sellado de la manga izquierda está roto, pero nada vital está expuesto. Mi interface neural parpadea, alternando entre lecturas sin sentido. Los sistemas de la nave deberían estar enviando telemetría, balizas de auxilio, signos vitales. Pero en cambio, insiste en que seguimos en el espacio, sin superficie bajo nosotros, sin masa planetaria detectada. He visto mi share de aterrizajes forzados, evacuaciones en colonias colapsadas, zonas de guerra donde el cielo arde y el suelo es peor. Pasé una década viendo a hombres cavar sus propias tumbas en los confines del espacio, algunos lento, otros rápido. Estuve en operaciones especiales antes de que decidieran que no valía la pena. El tipo de oficial al que ya no llaman capitán, pero al que los hombres aún miran cuando todo se desmorona. Me levanto tambaleante y avanzo hacia los restos. El casco principal aún arde en algunas zonas, pero el calor se disipa rápido, absorbido por la arena. Veo movimiento cerca del costado de estribor, una figura,
arrastrándose desde una sección colapsada del casco. El sargento Telo me mira con una expresión a medio camino, entre la incredulidad y el shock. El lado izquierdo de su cara manchado de sangre. El brazo derecho fracturado e inútil, pero apenas lo reconoce. «Capitán». Su voz es áspera, entrecortada. ¿Cómo demonios sobrevivimos a eso? No tengo respuesta. Pasa una hora, quizá más, suficiente para reunir a los sobrevivientes restantes. 7 de nosotros. El transporte llevaba a más de 40. Personal de seguridad, científicos, prisioneros. La mayoría no se levantó. Algunos siguen atrapados bajo los escombros. Unos aún respiran, otros con heridas tan graves que no lo harán por mucho tiempo. El teniente Quiroga asume el mando de inmediato, dando órdenes como si el rango aún significara algo aquí. Lo dejo hacer, por ahora. Los hombres responden a la estructura, y la estructura compra tiempo. Yo me concentro en la situación. La nave está perdida. La baliza de emergencia no transmite. El aire es respirable, pero los niveles de oxígeno son extraños, suficientes para sostenernos, pero carentes de algo que no logro definir. Y luego está el cielo. Al principio creo que es solo la distorsión del shock post-impacto, pero cuanto más lo miro, más claro se vuelve. Una masa hinchada flotando baja en el horizonte, sus bordes titilando. Hay algo en el color también, un tono que se niega a definirse, como si existiera entre espectros que el ojo no está diseñado para procesar. Nadie más lo menciona. Quizá no lo notan, o quizá están concentrados en problemas más inmediatos. ¿Qué pasará cuando caiga la noche? Porque hay algo más, algo que ha estado al borde de mi conciencia. El silencio. No hay viento, no hay distorsión atmosférica, ni siquiera los restos de la nave se asientan. No hay metal crujiendo, ni llamas crepitantes. Es como si el sonido aquí llegara con medio segundo de retraso, o simplemente no llegara. Telo se acerca a mí, ajustando su férula con una mueca. ¿Y ahora? Mis ojos se desvían hacia el horizonte, donde una silueta se alza bajo la luz de las estrellas, demasiado lejos para definirla. Algo tosco y angular. Los demás aún no la ven, todavía están atrapados en las secuelas del accidente. Pero yo ya sé que tendremos que movernos. Los suministros son limitados, y la nave no nos dará refugio por mucho tiempo. Dejamos los restos de la nave al anochecer. La arena ya ha tragado la mitad del casco, y los intentos de Quiroga por extraer más raciones de los almacenes han sido un desastre. El impacto reventó la mayoría de los contenedores, dejándonos con provisiones apenas suficientes para unos días. Peor aún, los botiquines estaban en una sección que ya no existe. Sin coagulantes, sin analgésicos, sin estabilizadores. Telo se mueve con el brazo vendado, en un cabestrillo improvisado, el rostro pálido por la pérdida de sangre, pero no se queja. Los prisioneros, Ross y Orga, están demasiado agotados para desafiar nuestra autoridad. Incluso Leo, el último científico, permanece callado. Es un acuerdo tácito. La nave no nos salvará. Necesitamos encontrar algo que sí lo haga. Las ruinas están más lejos de lo que pensé cuando las vi por primera vez en el horizonte. Parecen siluetas distantes, esas que deberían desaparecer después de unos kilómetros, pero a medida que caminamos, no se achican, sino que se alzan más. Su escala no tiene sentido. Una extensión de estructuras que se elevan en formaciones desiguales, demasiado grandes para proporciones humanas, pero demasiado simétricas para ser naturales. Avanzamos en una línea dispersa a través de las dunas. La arena se aferra a nuestras botas, frenando el progreso. La estrella cuelga baja, como atrapada entre el ocaso y el amanecer, sus bordes borrosos como un reflejo manchado. Quiroga va al frente, murmurando entre dientes. No me molesto en preguntar qué pasa por su mente. Sus manos tiemblan más que antes, los dedos cerrándose alrededor de la empuñadura de su pistola.
Reconozco las señales de un hombre intentando convencerse de que aún tiene control. Cuando alcanzamos la primera estructura, el sol no se ha movido. La cosa es enorme, el doble de alto que un hangar de transporte, con muros de piedra gruesos, reforzados por algo metálico, un material que no está oxidado, pero tampoco pulido. La entrada se abre como una boca tallada en la roca, lo suficientemente ancha para que un vehículo militar pase rodando. No hay puertas, ni señales de un sistema de acceso, solo un umbral oscuro que se adentra. Telo es el primero en vacilar. Capitán, esto no parece... Lo interrumpo antes de que termine la frase, porque ya lo sé. No es arquitectura. Es anatomía construida. Los muros están formados por segmentos entrelazados que se asemejan tanto a hueso como a placas de circuito, fusionados de una manera que sugiere que ninguno estaba destinado a existir sin el otro. La superficie no es lisa. Tiene una fina malla de crestas incrustadas que se ramifican como capilares bajo una capa de brillo metálico. Cuando muevo la cabeza, la textura parece retraerse y extenderse, no físicamente, sino redefiniéndose entre un momento y el siguiente. Me obligo a concentrarme en un solo punto, a rastrear el patrón, pero cuanto más lo miro, más las líneas se resisten a ser entendidas. Formas se insinúan en el borde de mi visión, indistintas hasta que intento examinarlas, y entonces desaparecen. Seguimos avanzando. Dentro, la temperatura cae rápido. El aire aquí es más delgado, como si algo ya lo hubiera respirado. El suelo bajo nosotros es liso, una superficie pulida marcada por grietas. Hay escombros esparcidos, fragmentos de piedra, esquirlas de metal, pedazos de algo que quizá fue mobiliario. Entonces vemos los murales. Cubren las paredes en trazos amplios, mostrando figuras arrodilladas bajo una esfera negra, sus formas alargadas. Al principio, asumo que son solo estilizadas, pero luego noto los detalles, los brazos demasiado largos, los torsos cóncavos, las cabezas inclinadas, como si sus cráneos se hubieran derretido y reformado en algo más. Quiroga exhala bruscamente y Ross retrocede un paso. ¿Qué demonios es esto? Leo murmura, sus ojos saltando entre las imágenes, como si buscara algo familiar, algo que pueda categorizar. Orga, el más callado de los prisioneros, suelta una risa seca. Una advertencia, dice. O una profecía. Seguimos avanzando, adentrándonos en las ruinas. Los pasillos se estrechan, los murales se hacen más densos. Cambian de tema. Al principio las figuras solo se arrodillan, luego extienden los brazos, sus dedos largos alcanzando hacia la esfera negra, sus bocas abiertas como si les susurraran. Los últimos murales muestran lo que pasa después. Sus cuerpos se desenredan, separándose en hebras que flotan hacia arriba. Sus rostros, aún congelados, en expresiones que no son agonía, pero tampoco éxtasis. Deberíamos irnos, dice Orga. No es una súplica, ni una sugerencia. Es una afirmación plana, como un hombre comentando el clima. Por un momento, estoy de acuerdo. Tan de acuerdo que casi doy media vuelta hacia la entrada, casi regreso al desierto solo para alejarme de este lugar. Pero entonces Quiroga habla. No. Su voz es delgada, tensa. Nos quedamos, buscamos refugio. Aquí no hay nada. Hace un gesto hacia los murales, como si no significaran nada. Telo se inquieta. Teniente, no sabemos si... Dije que aquí no hay nada. Quiroga lo corta, respirando demasiado rápido, las pupilas dilatadas. Entonces, desde algún lugar profundo de las ruinas, un sonido. No es un ruido tradicional, no resuena ni se propaga. Simplemente existe. Una presencia que se instala en el aire, como si siempre hubiera estado ahí. Una distorsión tenue, una onda en el espacio que presiona mi cráneo sin tocarlo. Miro hacia la entrada. El desierto afuera se oscurece, pero el sol no se ha movido. La luz misma se desvanece,
como si algo la absorbiera. Ross susurra. Hay algo ahí afuera. Exhalo lento, forzando el control sobre mis músculos. Nos quedamos aquí esta noche, digo. Armas listas. Nadie duerme solo. Nadie discute. Ni siquiera Quiroga. Nos acomodamos en un rincón de las ruinas, preparando las pocas defensas que tenemos. Los pasillos se extienden ante nosotros, retorciéndose en sombras que no están del todo vacías. Los murales se alzan sobre nosotros, sus figuras aún congeladas en reverencia, aún esperando que algo responda a sus susurros. Trato de no mirarlos, mientras me siento, de no dejar que los pensamientos se asienten. Pero lo hacen y se quedan. No estamos solos aquí, y lo que nos observa es paciente. El sueño no llega, al menos no del tipo que importa. Mantengo la espalda contra la piedra, el rifle sobre mis piernas, los ojos clavados en el corredor que se extiende más allá del campamento. Los otros se mueven inquietos en sus sacos de dormir, los cuerpos agitándose a intervalos extraños, como cuando los hombres sueñan con lugares donde nunca han estado. Incluso Quiroga, que sigue insistiendo en que no pasa nada, respira demasiado superficial, los dedos contrayéndose en sueños como si buscaran algo que no está ahí. Las ruinas no se acomodan. Lugares como este deberían respirar, gemir bajo el peso del tiempo, pero este sitio simplemente existe, inmóvil, imperturbable. Empiezo a contar mis propias respiraciones, solo para llenar el vacío. En algún momento, mis ojos se cierran, no por mucho, 1 minuto quizá, pero cuando los abro de nuevo, algo ha cambiado. Reviso el campamento. Las figuras enrolladas en sus sacos, las mochilas abandonadas junto a ellos, las armas apiladas contra la pared. Nada parece fuera de lugar al principio, hasta que mis ojos encuentran el hueco. 7 sacos de dormir. 1 vacío. Ernesto. Me pongo de pie. El rifle ya levantado antes de que mi mente termine de procesarlo. Ernesto. Ninguna respuesta. Telo se agita. Orga se gira apoyándose en un codo, parpadeando para sacudirse el sueño. Quiroga exhala bruscamente, como si lo arrancaran de un sueño profundo. Los demás se incorporan rápido, mirando hacia la entrada de las ruinas, luego hacia el corredor oscuro que se adentra. Escudriño el suelo. Su saco de dormir sigue ahí, hundido por el uso, su mochila medio abierta con un paquete de raciones al lado, intacto. El polvo no está alterado, no hay huellas que se alejen, no hay marcas donde deberían estar las pisadas, solo el espacio vacío donde Ernesto debería estar. Nos quedamos mirando el lugar demasiado tiempo, como si con suficiente fuerza trajéramos su figura de vuelta, como si su silueta aún estuviera ahí, suspendida justo más allá de nuestra vista. Es Quiroga quien rompe el silencio. Se fue, dice, la voz tensa. Se desorientó o decidió probar suerte solo. No es una afirmación. Es un intento desesperado por darle sentido a algo que no lo tiene. Orga recoge las botas de Ernesto junto al saco de dormir y las gira en sus manos. ¿Dejó esto? Nadie responde. Todos sabemos la verdad. Ernesto no se fue. A Ernesto se lo llevaron. Retrocedo y escudriño el suelo alrededor del saco, buscando cualquier rastro de movimiento. El polvo está imperturbable. Ernesto estaba aquí, luego dejó de estarlo. La ausencia de algo real. Marcas de arrastre, señales de peso me revuelve el estómago de una forma que el combate nunca logró. Quiroga se endereza, aprieta la mandíbula. Ya no es nuestro problema. Orga suelta un respiro corto y seco, algo entre una risa y un bufido. Claro, teniente, simplemente ya no es nuestro problema. La mano de Quiroga tiembla hacia su pistolera. El momento se alarga demasiado. Doy un paso adelante antes de que se convierta en algo peor. Nadie se mueve solo desde ahora, digo, y mi voz suena más firme de lo que me siento. Si vamos en parejas, sabremos si alguien se va. Si estamos perdiendo gente, necesitamos saber cómo.
Empacamos lo poco que tenemos. El descanso que logramos ahora está arruinado. La tensión reemplazando el agotamiento. Telo se acerca a mí, callado al principio, observando el saco vacío de la misma forma que yo. Después de un largo momento, exhala por la nariz y dice: «Lo vi anoche». Lo miro, esperando. Estaba junto a la entrada. Continúa, frotándose los dedos sobre los vendajes de su brazo. Solo parado ahí, mirando la arena. Tenía el ceño fruncido, como si estuviera armando algo. Dijo que las estrellas se veían diferentes. Eso me hace girarme por completo. ¿Diferentes cómo? Te lo duda, los dedos apretándose brevemente a su costado. Dijo que se movieron. No respondo. Solo miro más allá de él, hacia la entrada de las ruinas y la extensión de arena vacía más allá. Por acuerdo tácito, desarmamos el campamento y nos adentramos más en las ruinas. El aire en los corredores no está viciado, pero tampoco se mueve. Es un peso muerto que mantiene la temperatura estable, presionando sin presión. Las paredes aquí son diferentes a las de la cámara exterior. Los circuitos son más densos, las crestas metálicas elevándose en patrones que sugieren direccionalidad, como si guiaran hacia lo profundo de la estructura. Los murales regresan, pero han cambiado. Las figuras arrodilladas, que vimos antes ahora, extienden los brazos hacia arriba, hacia un círculo negro masivo tallado en la piedra. Las proporciones son extrañas. La esfera no es plana. Está hundida, como si el material mismo se doblara hacia adentro, distorsionando la perspectiva. Cuanto más la miro, más parece algo más allá del muro, una ventana en lugar de una imagen. Leo se detiene a mi lado, su respiración acelerada. «Esto no es erosión natural», murmura, casi para sí mismo. «No es desgaste. La profundidad aquí es intencional». Sus dedos se ciernen sobre el borde del tallado sin llegar a tocarlo. Ross, callado hasta ahora, aclara su garganta. «Todos lo ven, ¿verdad?» Mira hacia el pasillo, más allá de la siguiente curva. Al principio no entiendo qué quiere decir, pero luego lo noto. Las sombras no están alineadas con la luz. El resplandor de nuestras lámparas de muñeca y luces de fusil va en una dirección, pero las sombras se doblan en otra. Parpadeo, trato de ajustar el enfoque. La mente quiere corregirlo, darle sentido a lo que ve. Cuanto más avanzamos, peor se pone. El corredor se inclina hacia abajo, aunque el ángulo no es consistente. Las paredes parecen acercarse, luego alejarse, como un espacio que se estira y contrae entre parpadeos. Es lo suficientemente sutil para dudar, pero innegable para hacernos cuestionar nuestros propios movimientos. Llevo la cuenta de nuestro progreso, contando nuestros giros, marcando las paredes. Después de un rato, me doy cuenta de que he contado la misma marca 2 veces, un símbolo que sé que ya pasamos. Entonces, noto algo nuevo en los murales. Al principio asumo que es un truco de la luz, un efecto de la fatiga, pero cuanto más miro, más claro está. No son los mismos que antes. Las figuras arrodilladas bajo el sol negro han cambiado. Sus cabezas ya no están inclinadas en sumisión. Sus rostros, antes indefinidos en los grabados toscos, ahora tienen forma, facciones angulares, ojos hundidos. Nos están mirando. Ross inhala bruscamente. Algo acaba de... Se detiene, sacude la cabeza. Pensé que vi... Entonces llega el sonido. No es un ruido, no como voces o pasos. No resuena, no se propaga. Simplemente llega, presionando mi cráneo, como un pensamiento que no invoqué. Las paredes se mueven en los bordes de mi visión, no físicamente, sino reorientándose, como una estructura que ha sido sutil, pero fundamentalmente reescrita entre parpadeos. El pasillo adelante se siente más largo, la distancia entre nosotros y la siguiente curva, extendiéndose, aunque ninguno se ha movido. Entonces Quiroga ríe,
La clase de risa que hace un hombre cuando no está en el chiste pero desea estarlo. Todos nos giramos. Está mirando el mural detrás de nosotros, las figuras, el sol negro. Se están arrodillando, dice. Y su voz suena diferente, no como si hubiera cambiado, sino como si viniera de un lugar distinto. Gira la cabeza hacia nosotros, y ahora nosotros también lo estamos. No me doy cuenta de que me he movido hasta que mis rodillas golpean el suelo, no solo las mías. Ross, Telo, Leo, todos. Mi mente se revela, gritando que no tomé la decisión de arrodillarme, que mi cuerpo ha sido anulado. Siento la tensión en mis músculos, la resistencia, pero mis extremidades no obedecen. No es sumisión, es alineación. Algo nos está posicionando. Una certeza profunda y desgarradora se instala en mi pecho. Los murales no son solo registros, son instrucciones, y las hemos seguido. Aprieto los dientes, fuerzo un respiro entre ellos, luchando contra la fuerza que me controla. Cada músculo de mi cuerpo siente que está siendo torcido en su lugar por manos invisibles. Entonces, de pronto, la presión cede. Nos tambaleamos hacia adelante, la respiración entrecortada, las manos golpeando el suelo de piedra cuando el peso desaparece. En el momento en que Quiroga lo reconoció, en el momento en que lo nombró, la fuerza se rompió. Leo tiembla. Ross maldice entre dientes. Me incorporo y miro hacia el mural. Las figuras siguen ahí, congeladas en reverencia, pero ahora sus cabezas se han girado ligeramente hacia nosotros. Seguimos avanzando, adentrándonos más en las ruinas, alejándonos del mural, alejándonos de lo que nos hizo arrodillar. El pasillo se estrecha ligeramente, luego se divide en una escalinata descendente tallada, con los mismos patrones que serpentean como venas ramificadas por las paredes. El suelo bajo nosotros es inquietantemente liso, como si la piedra hubiera sido gastada por algo que no es el tiempo. Leo camina cerca de mí, las manos agitándose a sus costados. No para de mirar atrás, los labios apretados. Giraron, murmura, sus cabezas. Lo sé. Sigue moviéndote. La escalinata se enrosca hacia abajo. Cuanto más descendemos, más cambian las paredes. Los símbolos aquí son más densos, superpuestos, como circuitos entrelazados, líneas que se rompen y reconectan, de formas que parecen mecánicas, pero también biológicas. El material también cambia. Ya no solo piedra, sino algo con un brillo extraño, no del todo metal, no del todo orgánico. Orga pasa una mano por la superficie mientras avanzamos, los dedos deslizándose sobre uno de los surcos más grandes. Se detiene de golpe, retirando la mano como si lo hubiera quemado. Está tibio, murmura. No es piedra. Se siente. Exhala bruscamente. Debería estar frío. El descenso continúa. La escalinata es más ancha de lo que debería, como si estuviera hecha para algo más grande que proporciones humanas. Pero los peldaños son lo suficientemente bajos para que podamos usarlos. Es lo mismo que me ha inquietado desde que entramos. Este lugar no fue construido para nosotros, pero fue hecho para acomodarnos. Ross reduce el paso al doblar otra curva, apretando el fusil. Hay algo adelante, murmura. Sigo su mirada. Tiene razón. La escalinata se abre a un espacio vasto, un hueco hundido bajo las ruinas, el techo arqueado como el interior de una caja torácica. El piso adelante es una plataforma de placas entrelazadas, elevándose levemente en el centro, como el corazón de una máquina. En las paredes, los símbolos han sido tallados más profundamente, excavados en la superficie, en lugar de grabados con precisión. A diferencia de los murales de arriba, estos no muestran figuras o cuerpos celestes. Muestran estructuras, esquemas, instrucciones. Algo hecho para contener, no para representar. Y en el centro de la cámara, semienterrada en la plataforma, hay una máquina. Me acerco, escudriñando su superficie. Es grande, 20 metros de ancho quizá. Una masa de anillos concéntricos, algunos parcialmente enterrados,
otros expuestos, como vértebras de algo muerto hace mucho. Las capas externas son lisas, pero los componentes internos se ajustan sutilmente, recalibrándose como si supieran que estamos aquí. Leo se arrodilla junto a uno de los paneles expuestos, pasando la mano sobre la superficie. Esto no es solo viejo, murmura. Está en funcionamiento. Ross se acerca. ¿Qué quieres decir con en funcionamiento? Leo no lo mira. Quiero decir que está activa. El silencio que sigue es demasiado largo. Entonces, muy por debajo de nosotros, algo se mueve. Un temblor, no del tipo causado por movimiento tectónico, no el asentamiento de la piedra. Se siente deliberado, como si algo bajo nosotros hubiera estado esperando que llegáramos. El aire en mis pulmones se vuelve superficial. Tenemos que irnos, dice Orga. Retrocedo de la máquina, los ojos aún escaneando sus capas cambiantes. No la entiendo, no del todo, pero el instinto grita desde todos los ángulos. Esto no es una máquina hecha para alimentar algo, es para contener algo. Y ese algo acaba de despertar. Comenzamos a retroceder hacia la escalinata, pisando con cuidado, moviéndonos rápido pero con medida. Los temblores no se repiten, pero el silencio que dejan es diferente ahora. No solo ausencia, sino un espacio donde algo está escuchando. Llegamos a la base de la escalinata cuando Ross se detiene en seco. Todo su cuerpo se tensa, los hombros rígidos. Me giro hacia él. ¿Qué? Su respiración es demasiado rápida, demasiado agitada. Transmisión, dice. Mi estómago se hunde. ¿De quién? Ross no responde de inmediato. Mira su comunicador, a la débil señal que lucha contra el estático. Luego exhala, la voz quebrada. Ernesto. La transmisión se corta, salta. Luego se estabiliza en una voz. La voz de Ernesto. ¿A dónde se fueron? Las palabras raspan a través del altavoz, distorsionadas pero inconfundiblemente suyas. ¿Por qué me dejaron? Telo aprieta su fusil con más fuerza. Doy un paso hacia Ross. ¿Es una grabación? Ross niega lentamente con la cabeza. Está oscuro aquí. Leo exhala bruscamente. Eso no es posible, pero todos lo oímos. Todavía puedo verlos. La voz ya no viene del altavoz. Viene de la escalinata sobre nosotros. Cada nervio de mi cuerpo se paraliza. Orga suelta un respiro corto y seco, mitad pánico, mitad incredulidad. Miro hacia arriba. La escalinata está vacía, el pasaje curvándose de vuelta hacia las sombras, el camino por el que vinimos. Pero todos lo sentimos ahora. Algo está aquí. No pasos, no una figura, solo el peso inconfundible de una presencia. Entonces, la voz cambia. No deberían haber venido aquí abajo. Ya no es la voz de Ernesto. Es algo más. Algo que ha estado aquí mucho más tiempo que nosotros. La máquina detrás de nosotros emite un sonido tembloroso, como un mecanismo que acaba de desbloquearse. No lo pensamos, corremos. Las ruinas se estiran a nuestro alrededor, los ángulos de las paredes inclinándose hacia adentro como costillas en un cadáver que nunca debió abrirse. El suelo bajo nosotros ya no es sólido, sostiene peso pero no resiste. Sentimos la sensación de hundimiento incluso cuando nos detenemos. El sol negro está ascendiendo. El cielo se ha plegado a su alrededor, una forma vasta que devora la profundidad, retorciendo el espacio en algo irreconocible. El desierto ha comenzado a levantarse en láminas, la arena fluyendo hacia arriba como arrastrada por una marea invisible, girando en espirales lentas hacia el centro del cielo. Quiroga es el primero en irse. Dejó de hablar en la escalinata, caminando un paso detrás de nosotros, la respiración baja y superficial. Cuando miro hacia atrás, lo veo mirando hacia arriba, el rostro inexpresivo, los labios ligeramente separados, como si algo le hubiera robado su nombre. Quiroga. Lo digo como si estuviera probando la palabra contra el aire. Ninguna respuesta.
Entonces, se inclina hacia adelante. Un movimiento que no es una caída, sino aceptación, como si algo se hubiera soltado dentro de él. Sus pies dejan el suelo, su cuerpo elevándose lentamente, las piernas aún rectas, los brazos extendiéndose levemente. Solo cuando parpadeo, me doy cuenta de que ya se está deshaciendo. No de golpe, no violentamente. Las capas de él se desenredan como papel viejo, hebras fibrosas y delgadas, despegándose hacia arriba, desprendiéndose en cintas de luz pálida que se estiran hacia el sol negro. Sus ojos permanecen abiertos más de lo que deberían. Luego también se van. Miro hasta que el último hilo de él desaparece. Telo aprieta su fusil como un salvavidas. Orga y Ross retroceden hacia las ruinas, pero ya no queda refugio. El cielo se inclina. Las dunas ruedan en una agitación lenta, volviéndose sobre sí mismas. Las estrellas más allá del sol negro se mueven, no desplazándose naturalmente, sino reorganizándose, retorciéndose en patrones que se niegan a quedarse quietos. No hay a dónde ir. La arena se enrosca sobre sí misma, el horizonte arrastrándose hacia adentro. Orga es el siguiente. Su respiración se entrecorta, los ojos saltando entre nosotros. Luego, sin una palabra, su forma pierde definición. Su cuerpo se adelgaza en los bordes, como carbón esparcido en una superficie, disolviéndose en algo más ligero, menos completo, hasta que el espacio que ocupaba no es más que un filamento largo y curvo de luz que aún se mueve, aún consciente, aún tratando de mantener su forma. Luego se une al cielo. Leo lo mira, la boca moviéndose, pero no salen palabras. Me giro hacia Telo. Tiene la mandíbula apretada, los dedos aferrando su arma con tanta fuerza que los nudillos están blancos. Me mira como si supiera, y odio no poder decirle nada que importe. Levanta su fusil, apunta a la nada y dispara. El disparo rompe el aire como si el sonido mismo se doblara a su alrededor, retorciendo el retroceso en una distorsión alargada y muda. La bala nunca aterriza. La veo curvarse no hacia adelante, sino hacia arriba, arqueándose hacia el sol negro, como si la hubieran reclamado a mitad del vuelto. Telo aprieta los dientes, la respiración entrecortada, los brazos temblando. Se vuelve hacia mí, abre la boca, luego se quiebra. No como vidrio, no como huesos rompiéndose, como una estructura colapsando en secuencia perfecta, una forma programada para desmoronarse exactamente como estaba previsto. Los pedazos de él se estiran hacia arriba, girando en hebras limpias. Se ha ido antes de que pueda decir algo. Leo cae de rodillas a mi lado. No sé cuándo dejó de caminar. Se agarra la cabeza como si intentara sostenerse unido. La respiración débil, entrecortada. No quiero irme, susurra. El sol negro casi ha ascendido por completo ahora. Ya no siento mis pies en el suelo. Las ruinas se pliegan hacia adentro, las dunas doblándose en espiras largas que se estiran hacia el cielo, como un mundo despojándose de su forma. Entonces Leo se tensa. Sus hombros se bloquean, los brazos extendiéndose rígidos a los costados, la espalda arqueándose. Veo cómo su cuerpo se rompe pedazo a pedazo, levantado en hebras delicadas hacia el cielo. Soy el último que queda. No me muevo. No intento correr. No hay a dónde ir. El cielo se contrae. El horizonte se ha ido. El planeta se borra a sí mismo, capa por capa. Lo siento comenzar en mis manos. Los dedos se separan, estirándose, desenrollándose en filamentos largos e ingrávidos. Asciende por mis brazos, mi pecho, mi cuello. No siento dolor. No siento nada. Veo una forma más allá del sol negro. No un vacío, no un objeto, algo más grande. Algo que nunca debió ser conocido. Mis pensamientos se astillan. Mi nombre se disuelve en mi mente. Siento mi último aliento.
estirándose en un filamento largo y blanco, uniéndose a las hebras de todo lo que vino antes.